vamos al mensaje. Le he titulado a este mensaje del 3 de mayo, tamaños de fe. Tamaños de fe. Probablemente no es el mensaje más largo de la historia, ni es el mensaje más largo de lo que lleva el 2020. Es un mensaje corto, pero quiero que lo escuches y pongas mucha atención porque de algo te puede servir. Hay tamaños de fe, por eso le titulé tamaños de fe. Habacuc capítulo 2 del 2 al 4. Habacuc 2 del 2 al 4 dice: y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pon tu mano derecha en el corazón y hoy vamos a orar diferente. Señor Jesús, ponemos delante de ti en este día, en esta hora, este domingo, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra casa y tu palabra, Señor, que sea más fuerte que nuestra boca, nuestras palabras. Hoy queremos decirte, Señor Jesús, que eres bienvenido a nuestro hogar. En el nombre de Jesús, háblanos y revélanos tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Habacuc 2 está diciendo: el justo por su fe vivirá. Pero antes dice: aunque tarde la visión, declárala, y luego no tardará, y luego se cumplirá. Y pareciera que el profeta Habacuc acá se hace bolas o se contradice, pero no es así. Lo que sucede es que está explicando que hay visiones y hay sueños que a veces tardarán, pero dice que en la fe o en lo espiritual tú tienes que ser paciente porque los tiempos de Dios son perfectos. Dice: aunque tardara la visión, aunque la visión tardara por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Ese es el punto. Antes de comenzar con todo lo demás, tienes que esperar siempre en el Señor que se cumpla la visión y se cumpla la palabra que Dios te dio. Pero el mensaje de hoy está en esta palabra donde dice: su fe, por su fe vivirá. Y hoy quiero decirte algo, familia de Gracia Asombrosa y todos los amigos que nos escuchan: por tu fe vas a vivir. No por la fe del vecino, no por la fe de mi esposa, no por la fe de tu esposo. La fe de alguien más es su fe. Y nos está acá declarando la palabra de Dios, nos está diciendo que por nuestra fe, por nuestra propia fe viviremos. No podemos esperar un milagro por la fe de otros. Simplemente tenemos que aprender a acrecentar el tamaño de fe en nuestro interior. Por eso le titulé tamaños de fe. No podemos vivir de la fe de otros. Dice: por su fe. Di conmigo: por mi fe. Por mi fe viviré. O sea, mi fe no puedo imitar, ¿verdad? Más bien la fe de otros. O sea, no puedo imitar solamente la fe de otros, aunque la Biblia nos dice en Hebreos: imitad, ¿verdad?, la fe de vuestros pastores. Pero se está refiriendo a que esa fe de ellos los hizo alcanzar metas o los hizo vencedores en medio de las crisis. Pero necesitas tú imitarla, pero no te está diciendo que por su fe vas a vencer tú. Imítala, pero no puedes vivir de la fe de otros. El vivir de la fe de otros no es nada sano, porque solamente te estás esperanzando a la fe de otros. No es nada sano estar esperando milagros porque la otra persona oró. Tú necesitas orar por tus milagros, necesitas abrir la Biblia por ti y no esperando el milagro que suceda por otras personas. Muchas personas viven por la fe de otros y no es así. Necesitamos aprender a vivir por nuestra fe. Tu fe apresurará
los propósitos de Dios en nuestra vida. Nuestra fe va a apresurar esos propósitos de Dios en nuestra vida. No puedes vivir de la fe de otros. México necesita ser transformado por la fe. Tu familia necesita ser transformada por la fe. Tú tienes que salir transformado por la fe. Tu fe puede hacer mucho más de lo que te imaginas. Por eso necesitas ensancharla. Mira lo que dice Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mira, vuélvelo a repasar. Dice, conforme a la medida de fe. Todos tenemos una medida. Nacemos con una medida. Nacemos con una medida de fe. Dios, cuando tú naciste, cuando todo el ser humano nace, le deposita cierta porción de fe. Pero cuando va creciendo, necesita alimentar su fe. Pero hay muchos que se extravían y ya no la alimentan. Pero es cuando llegan a los pies de Jesús, cuando empiezan a escuchar palabras de fe, donde empiezan a estudiar la Biblia y se están llenando de fe. Pero hay muchos que, a pesar de estar en su iglesia local, no se están llenando de fe. Tienes que acrecentar y alimentar tu fe. Tú naciste con un tamaño de fe, pero al caminar y al crecer necesitas acrecentar y alimentar tu fe. Como por ejemplo, mi ropa no le va a quedar a mi hijo Farid, ¿verdad? Él necesita usar su ropa. Así es la fe. Mi fe fue una cuando yo nací. Pero al caminar, aunque a veces no llegas inmediatamente a Jesús, probablemente, ahora que si naciste con tus padres cristianos, probablemente te hablaron de la fe más pequeño. Pero si eres como yo, de los que no supimos de la fe hasta ya después o ya de grandes, ahí es donde necesitas aprovechar para alimentar tu fe. Tienes que recordar que lo que mueve a Dios no es tu necesidad. Lo que mueve a Dios no es mi necesidad. Lo que mueve a Dios no son mis lágrimas. Lo que mueve a Dios no son tus lágrimas. Lo que mueve a Dios es tu fe. Tu fe lo va a mover a que sucedan milagros. Tú y yo teníamos una medida, como lo comentaba, de fe cuando Dios nos creó. Cuando recibimos a Cristo, empezamos a ejercitar la fe. Pero siempre ha estado ahí la fe, solo que dormida. Toda persona tiene un nivel de fe, pero está dormida, no está ejercitada. Por eso es que cuando ahora que conoces de Jesús, necesitas ejercitar tu fe, necesitas ponerla en práctica para que se vaya ensanchando. Hoy en día yo no tengo la misma fe de cuando nací. Cuando nací de nuevo tampoco es la misma. Cuando tenía 5 meses o 1 año de haber reconocido a Jesús en mi corazón, ese nivel de fe se quedó atrás. Ahora se ha acrecentado porque la hemos alimentado. En estos tiempos son tiempos de alimentar tu fe y acrecentarla. Hay tiempos donde se necesita fe para 100 pesos. Hay fe, ¿verdad? Hay un nivel de fe cuando necesitas 500 pesos. Hay un nivel de fe que se necesita para pagar 5,000 pesos. Pero hay otro nivel de fe que se necesita para pagar más de 50,000 pesos o de 100,000 pesos. Por eso es que tú necesitas acrecentar tu fe. Probablemente tú tuviste fe para pagar 100 pesos, para pagar 1,000, para pagar 4,000, pero ahora necesitas ensanchar tu fe para pagar
todas las deudas o necesitas fe para poder ensanchar tu territorio en estos tiempos de crisis y que puedas ejercitar la fe? Vamos, dale un fuerte aplauso a Dios, porque Dios está ejercitando tu fe. Dios quiere engrandecer tu fe. Yo no tengo la fe que tenía hace 7 años. Yo no tengo la fe que tenía hace 8 años. Mi fe ha crecido y se ha fortalecido. ¿Ok? Y para terminar, para ir terminando el mensaje y aterrizarlo, Lucas capítulo 7, versículo 37 y 39. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, escucha esto, me vuela la cabeza este versículo. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero mira lo que dice el versículo 50. Pero él dijo a la mujer: tu fe. Otra vez, Jesús es increíble. Tu fe, le dijo a la mujer, tu fe. ¿Y cómo comenzamos? Que tu fe te salvará. Y le vuelve a decir a esta mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Wow. Quiero aterrizar el mensaje diciéndote: la mujer no hizo caso de los de a su alrededor. Los que estaban a su alrededor le decían que era una pecadora, y ella no hizo caso a lo que los demás decían de ella, sino ella hizo lo que tenía que hacer, que era acercarse a Jesús. Tú y yo no debemos de hacerle caso a los que están a nuestro alrededor. Lo que tienes que hacer es acercarte a aquel que da vida eterna, da palabras de vida eterna y nos salva y nos ayuda. Tú tienes que acercarte a Jesús, a pesar de ser pecador o pecadora, o que tienes fallas o tienes errores, porque la gracia de Dios está por encima de todo error. La gracia de Dios cubre multitud de faltas. Así es que la mujer se queda con Jesús y Jesús le dice: tu fe. Entonces los comentarios de la gente no es lo que nos salva ni lo que hace los milagros. Nuestra fe, tu fe, mi fe, la fe de cada uno es lo que hace, ¿verdad?, que sucedan milagros y Jesús hable a nuestra vida. Wow, dale un fuerte aplauso a Dios ahí en tu casa. Vamos, dáselo más fuerte. Vamos, dáselo más fuerte el aplauso. Qué increíble. Para ir cerrando este mensaje, quiero terminar diciéndote lo siguiente. Está en Primera de Juan capítulo 4, versículo del 4 al 6. Pero antes de leerlo, quiero que hagas algo conmigo y que ahí donde estás, alces tu mano derecha y digas conmigo esto: es mi fe la que hace la diferencia en mi vida. Vamos, dilo. Es mi fe la que hace la diferencia en mi vida. Wow, amén. Es tu fe y mi fe la que hace la diferencia en nuestra vida en medio de las circunstancias.
noticias. Por eso dice que los hijos de Dios vencemos o has vencido porque el amor de Dios está en nosotros y que el que está en nosotros es mayor que lo que está afuera circulando en las redes sociales. Es mayor el que está en nosotros que lo que estás escuchando en las noticias, que lo que dice el gobierno, que lo que dice tu tía, lo que dice tu compadre, lo que dice, ¿verdad?, tus amigos. Dios es más grande, Dios está dentro de ti y es mucho más grande que lo que está afuera. Dice que el que está en el mundo es menor que lo que está dentro, y lo que está dentro de nosotros se llama el Espíritu Santo. Vamos, dar un fuerte aplauso a Dios. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y quiero preguntarte hoy, ¿qué es lo que se está hablando hoy en el mundo entero? Malas noticias. El mundo entero no habla fe, pero los hijos de Dios hablamos fe. Por eso es que necesitamos acrecentar nuestra fe para poder hablar fe. No te quedes con la misma fe de hace 2 años. No te quedes con la misma fe de hace 5 o de hace 15 años. Necesitas agrandar y alimentar tu fe, porque todo allá afuera, todas las noticias, todo lo que nos rodea, hoy en día todo el mundo entero no está hablando fe, sino está hablando solamente lo que ve, lo que siente y la realidad. Y tú y yo tenemos que hablar la verdad, no la realidad. No te entendí, Javier. ¿Cómo es eso? La realidad, te explico, la realidad es lo que está sucediendo, pero la verdad es la palabra de Dios. La realidad es que probablemente no tienes empleo, pero la verdad es que dice Dios, dice la palabra, el Señor es mi pastor y nada me faltará. La realidad es que probablemente tengas alguna enfermedad, esa es tu realidad, pero la verdad es que por sus llagas somos sanados. Tenemos que hablar la verdad en estos tiempos. Y número 2, y termino. Nada de lo que te reta afuera, nada de lo que te está desafiando afuera, nada de lo que sucede afuera es más poderoso del que tienes adentro y llevas dentro. El que llevas dentro se llama Jesús, y Jesús venció a la muerte, Jesús venció a la muerte, Jesús venció, y somos ahora más que vencedores en su nombre. Así es que lo que llevas dentro, el que llevamos dentro es mayor, más poderoso que todo lo que está afuera, todo lo que escuchamos y todo lo que vemos. Tú y yo tenemos que saturar nuestra vida de acciones de fe y de palabras de fe. Satura tu vida con acciones de fe y verás tu futuro lleno de milagros. Lo vuelvo a repetir. Satura tu vida con acciones de fe y verás tu futuro lleno de milagros. Necesitarás un nivel nuevo para esta temporada de vida. Necesitarás un nivel de fe nuevo, diferente, distinto al del 2019, al del 2018, al de hace 5 años, al de enero y al de febrero. Tú y yo necesitaremos un nivel de fe para enfrentar junio, para enfrentar julio, para enfrentar agosto. Necesitaremos un nivel de fe diferente para cada batalla. Cada batalla requiere un nivel de fe diferente y más alto. Prepárate y ensancha tu fe. Jamel, ¿cómo puedo ensanchar mi fe? De esta manera. Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17 dice: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesús. Esa es la clave, ese es el antídoto. ¿Cómo ensanchar nuestra fe? ¿Cómo ensanchar e ir a otro nivel de fe? Aquí dice: las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesús. ¿Qué necesitas hacer? Escuchar más el mensaje de Jesús. Menos face, más book.
quiero terminar orando por ti para que Dios ensanche tu fe. Si estás sentado escuchando este mensaje, ponte de pie, alza tus manos al cielo y hoy vamos a orar. Dios de los cielos, Papá Dios, te amamos. Hoy aprendimos que tenemos que ejercitar nuestra fe porque cada batalla va a requerir de un nuevo nivel de fe. Necesitamos un nuevo nivel de fe para junio, para julio, para agosto. Gracias por lo que vivimos en enero, gracias por lo que vivimos en febrero. Pero ahora estamos viviendo mayo y necesitamos un nivel mayor de fe que no tuvimos en enero. Queremos escuchar las buenas noticias, tu palabra, administrar tu tiempo para poder escuchar tu voz a través de tu palabra y a través de cada mensaje de domingo y de jueves. En el nombre de Jesús, dice tu palabra que cuando oímos tu palabra, tu mensaje, entra la fe. Hoy queremos expulsar ahí en nuestro corazón, de nuestra mente, queremos expulsar todo lo que nos ha quitado la fe, todo lo que nos ha invadido de malas noticias, todo lo que nos ha dicho que no vamos a salir adelante, que no saldremos de las deudas, que este año va a ser más difícil, que este año la realidad es que son difíciles los tiempos, pero la verdad es que tú venciste al mundo y el que está en nosotros es mayor. Esa es la verdad. Mayor es el que está en nosotros que todo lo que está en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow. Yo sé que a lo mejor no puedes tocar a la gente que está a tu alrededor. Ahora que si los conoces bien y te has guardado, pues dale un abrazo, ¿verdad? Si sabes que está sano, dale un abrazo. Si es tu esposo, tu esposa, y dile, vamos a salir adelante y aumentaremos nuestra fe. Qué increíble mensaje, porque tú estás con nosotros. El mensaje no sería el mismo si tú no te conectaras. Gracias por haberte conectado a este tiempo. Yo disfruto el tiempo de adoración que tuvimos hace unos cuantos minutos antes del mensaje. Yo disfruto la adoración, disfruta la adoración. Llénate de buenas noticias. Vamos a orar por nuestros días de ofrendas. Hoy me reservo un versículo. Hoy solamente quiero orar por ti, sabiendo que lo que ahorita estamos haciendo es sembrar para cosechar después. Sembramos cuando nadie siembra y cosecharemos cuando nadie cosecha. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Puedes transferir en la cuenta bancaria que va a aparecer en pantalla o puedes realizar tu depósito en el Oxxo, o también puedes venir los miércoles de 11 a 2 de la tarde y así sirve que podemos orar por ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos ensanchar nuestra fe en la economía. Hoy en este tiempo queremos que sea una oportunidad para mantenernos fieles a ti y leales. Sembramos